Buenos días, jóvenes señoritas. Después de un pequeño receso nos volvemos a encontrar para avanzar un nuevo tema. Y esto es, ustedes de primero de secundaria, existen comportamientos que afectan a la vida del ser humano. Sí, vamos a ver qué comportamientos afectan a la vida del ser humano, ¿sí? Espero que se encuentren bien. ¿Cuáles serán esos comportamientos que afectan a la vida, ¿no?, del ser humano? Vamos a ir viendo. Y eso vamos a ver primeramente que el ser humano es un ser, todos los seres humanos somos seres complejos porque poseemos dimensiones, ¿verdad? O áreas que componen e influyen en nuestra vida y comportamientos. Estas dimensiones son la parte biológica, psicológica, espiritual, social y cultural. El comportamiento humano resulta de la interacción de dos factores. Vamos a ver, ¿no? Esta interacción que tiene que haber es el resultado de dos factores. Y esos factores son primero las motivaciones, que son las motivaciones, expectativas y los deseos de la persona a lo largo de su evolución biológica y psicológica. Segundo, las demandas e influencias que recibe el entorno. O sea, primeramente son tú qué expectativas tienes, qué deseos tienes como persona para crecer, tanto biológicamente, lo que vas creciendo, y psicológicamente. Y el segundo es cuáles son las influencias que tienes de tu ambiente, de los que se encuentran en tu entorno. Puede ser la parte geográfica, lo económico, lo tecnológico, lo social, también lo cultural. Por ejemplo, si nos vamos a lo geográfico, vamos a ver que hay una diferencia entre aquellas personas que viven en el altiplano y que viven en el oriente, Santa Cruz, ¿no? Las mismas personas son diferentes en su forma de ser, en su forma de vestirse, entonces totalmente distintas, ¿verdad? Entonces afecta. En lo social lo mismo, si en la misma sociedad o en el mismo departamento o ciudad donde estamos, las personas que viven en una zona tienen una manera de comportarse con las otras que viven en otra zona mucho más alejada por ahí. Entonces todo eso y la cultura, en la parte cultural también cómo nos afecta, ¿no? Qué creencias tenemos, qué ritos realizamos. Para muchos de los ritos pueden ser muy buenos para nosotros, pero para otros puede ser que no les sea indiferente. Entonces todo eso va haciendo que el ser humano vaya viendo cómo le va afectando todo esto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver dos cosas que nos afectan mucho a nosotros, que son los desórdenes alimenticios, ¿no? Que son contrarios al plan de Dios para nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos de que es algo que te molesta, por ejemplo, que haya el hambre, ¿no? Que hay una forma de que Dios también no le gusta que las personas estén muriéndose de hambre. O también a veces que tú te molestes porque hay personas que están mucho mejor que vos, o también puede haber peores que vos. Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Y sin embargo dice en Corintios, en el capítulo 6, versículo 19 al 20, nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que ha recibido de Dios y que está en ustedes? O sea, tenemos que ver que este cuerpo que tenemos es casa de Dios, ¿no? Donde Dios vive con nosotros. Por el mismo hecho que hemos sido creados, pues Él es parte de nosotros. Y en el Evangelio, especialmente, perdón, en la Biblia, en la parte de Corintios, son los escritos de San Pablo, que realmente nos dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es que Dios habita en cada uno de nosotros. Y ya no se pertenecen a sí mismos, sino ustedes han sido comprados a un precio muy alto. ¿Cuál es ese precio muy alto que ha pagado? Es pues que Jesús ha muerto en la cruz para que realmente nosotros vivamos en paz, en armonía y respetemos este cuerpo. Sin embargo, vamos a ver que muchos de nosotros no respetamos esto, ¿no? Y ahí tenemos las deficiencias y los trastornos alimenticios que tenemos. Mientras unos a veces comen demasiado y viven en la opulencia y todo, hay personas que no tienen. Sin embargo, hay otras personas que no están satisfechas con lo que tienen, ¿no?
y ahí se presentan los trastornos alimenticios, que se caracterizan por presentar alteraciones graves en la conducta alimentaria. Vemos que hay personas que comen, digamos, pues en exceso, a pesar de que están llenos, pero siguen comiendo, ¿no? Y eso viene ya a ser que les llaman glotones, les llama, y va también contra algo que nosotros, que Dios dice que debemos cuidar este cuerpo, ¿no? Sin embargo, tenemos dos cosas, dos trastornos que nos preocupan, ¿no? Hay personas que comen en exceso, pero también una vez que han comido se sienten culpables de todo esto y van también haciendo de botar, de sacar. Y estas dos trastornos serían la anorexia y la bulimia, ¿no? Especialmente son nerviosas estas porque es afectando, hay personas que se ven y dicen estoy muy gorda o no he comido mucho y se provocan vómitos, ya no quiero, o comen demasiado, pero también tienen como un sentido que les dice que está mal y vuelven a hacer y no van cuidando esto, ¿no? Actualmente están tomando mayor énfasis la vigorexia y la dismorfía no corporal en medio de los adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. O sea, generalmente eso de los trastornos alimenticios se da en los adolescentes y en los jóvenes, porque empiezan a decir de que de pequeño a veces la mamá, el papá los alimenta y dice, gordito, qué bien te ves, bonito, todo lo que quieras. Pero cuando vas creciendo te dices, no, ¿por qué yo así? ¿Por qué o los medios también, los medios de comunicación, dice, una figura esbelta que tienes que ser así. Entonces todo eso va influenciando en ti, en las personas que van buscando de cambiar, ¿no? Entonces ahí vienen estos dos alteraciones, trastornos que empezamos a ver. Y la anorexia y la bulimia son trastornos alimenticios. El tratamiento, el asunto es con los alimentos. Lo más grave es la anorexia nerviosa, que se caracteriza por un peso corporal peligrosamente bajo. Estas personas se ven en el espejo y dice, están delgados, pero ellos tienen esa forma de verse que están en muchos kilos encima. Entonces empiezan a no querer comer, a entrar en dietas. Sin embargo, a veces ya se les está viendo hasta los huesitos porque están muy delgados, pero ellos siempre tienen esa mirada de que su peso está muy, muy alto, que no pueden, que ha aumentado, que no. Entonces, esto nos lleva a que una persona se pueda enfermar, ¿verdad? Entonces, la bulimia nerviosa no es tan frecuentemente mortal, pero afecta seriamente el bienestar de los enfermos y puede tener serias complicaciones médicas. Entonces, la anorexia es mucho más peligrosa, sí, pero la bulimia es menos, pero también tiene complicaciones. Entonces, tenemos que ver que estos dos trastornos alimenticios influyen mucho, especialmente más, yo diría, en la parte de las mujeres, porque siempre quieren tener esa figura esbelta mm, de ser delgadas. O sea, ahí ha salido, ¿no? Las muñecas Barbie, por ejemplo, ¿no? Así, esa figura. Pero no siempre todos tenemos no tenemos el cuerpo no siempre es todos por igual. Entonces, algunos tienen los huesitos más gruesos, entonces no es porque hayan comido, no son fornidos, ¿no? Es muy diferente a que tengas grasita además, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para evitar esto es primeramente que yo tengo que darme cuenta que yo soy creación de Dios y al ser creación de Dios tengo que aceptarme que tengo capacidades, pero también tengo debilidades y que Dios me ha dado muchas otras capacidades, no solamente es suficiente la figura física, ¿no? O sea, lo físico, sino que tengo muchas capacidades, pueden ser capacidades intelectuales mucho más desarrolladas que pueden ayudarme a salir. Pero, sin embargo, vemos de que esto nos afecta a muchos de los jóvenes, ¿no? Y especialmente mucho en esa edad de la adolescencia y la juventud es un paso que estamos que siendo muy, muy afectados los jóvenes.
Sin embargo, vamos a ver que esto a veces es un tema muy difícil de retomar porque a veces esto ocasiona desequilibrios, ¿no? Primeramente vamos a ver de que hay muchas personas que empiezan a tener estrés, ansiedad, o sea, empiezan como se ven que están muy mal, que se han aumentado de peso y demás, como ven esa niña que está ahí pesándose, pero está mirando con cara de preocupada ya porque seguramente tiene unos gramos o un kilito de más y empieza a sentirse estresada, que no quiere, va a sentirse, um, empiezan inclusive a quedarse solos, ¿no? No quieren estar con los demás porque se sienten que no están como ellos o como las personas que te ven. Sin embargo, que tú la ves muy delgada y le dices, pero estás bien, y ellos no entienden, ¿verdad? Entonces, este desequilibrio químico te da el estrés, la incapacidad de expresar emociones, el deseo de control, ¿no? Los rasgos de la personalidad te van haciendo que seas una persona que quiera ser perfeccionista, ¿no? O también siempre vamos a ver que los medios de comunicación tienen mucha influencia, especialmente en esta edad, porque pues nos gusta ver la tele, ver las figuras. eh, Surge también en este tiempo la forma de ser, de que tenemos unos mm, sentimientos platónicos, digamos así, que pues puede ser un artista, una chica que está así, tú quieres ser igual. Entonces, somos ejemplos que vamos queriendo tomar y es por eso que nos influyen, ¿no? Entonces, las personas con trastornos alimenticios luchan contra la depresión, tienen una visión negativa, o sea, negativa de sí mismas, de sí mismos, y hacen que eh, hay una demanda de la perfección personal, a esa sensación de que no pueden que no pueden más y deben controlar su propio entorno, ¿no? O sea, que su entorno cuando les dice, estás mal, tienes que mejorar, no puedes hacer eso, pues se sienten ellos peor y tratan de querer controlar, pero se sienten más bien que lo que hacen ellos es que su propia salud se va deteriorando. Y también puede tener efectos más profundos dentro de la familia también, ¿no? Porque dentro de la familia inclusive ya vas discutiendo que la mamá o el papá puede decirte, estás muy delgada, aliméntate, pero siempre ya empiezan después las discusiones, que no me entienden, que yo no quiero. Entonces hay malos entendidos y todo esto en la familia va ocurriendo, ¿verdad? Y eso también provoca trastornos de la conducta alimentaria, que están caracterizados por el comportamiento patológico relacionados con el patrón anormal de ingesta. O sea, a veces puedes comer en exceso o a veces no puedes comer nada, ¿no? Por un lado. O la obsesión de mantener a veces el peso, el control de tu peso corporal, ¿no? Entonces, te dicen, estás muy delgada, pues entonces como a todo dar. Pero después me pasé y otra vez empiezo. Entonces, es siempre un círculo en el cual a veces nos va a dar la sensación de que necesitamos ayuda, ¿no? Pero en muchos casos nosotros nos quedamos, mmm, no queremos escuchar lo que las otras personas te dicen, ¿no? No, estoy muy gorda, estoy muy así, estoy bien, me tengo que bajar más. Entonces a veces no entienden razones. Para esto hay que tener una paciencia única de poder tratarlos, de hacerlos entender, pero esto a veces cuesta, ¿no? Y hay muchas personas que pasan por esto y tenemos que ayudarnos de que primeramente tenemos que ver que este cuerpo que tenemos pues no es solamente mío, sino es casa de Dios, es el templo donde vive Dios y me dice que yo debo cuidarme, debo mantenerme bien. Entonces, eso primeramente tiene que llevarme a que tenga que mejorar yo, y entender de que sí, que Dios me ha dado toda la potestad, la capacidad de poder entenderme y mantener este cuerpo como debe ser. Entonces yo tengo que salir de esa depresión. Claro que me va a costar, pero necesito ayuda y también tengo que aceptar la ayuda que me dan, ¿no? Entonces, chicos, a veces va a haber preguntas, todo, y nos vamos a quedar aquí. Todavía el tema es para más,
pero solamente vamos a avanzar hasta esto y después vamos a continuar la siguiente clase. Y cualquier pregunta, duda, pues en la clase, ¿sí? Gracias, chicos. Nos vemos en la clase.